Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, y creció en la ciudad de Medellín en una familia de clase media. Desde joven mostró ambición por el dinero y el poder, iniciando su carrera delictiva con robos menores, falsificación de documentos y contrabando. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando vio una oportunidad en el tráfico de cocaína, un negocio que lo llevaría a convertirse en el narcotraficante más poderoso de la historia. Escobar fundó y lideró el Cartel de Medellín, una organización criminal que llegó a controlar hasta el 80% del mercado global de cocaína. Sus rutas de contrabando llegaban principalmente a Estados Unidos, donde la demanda de esta droga crecía exponencialmente. Se estima que en su punto más alto, el cartel generaba hasta $60 millones diarios. Con esta fortuna, Escobar construyó un imperio de lujo, incluyendo su famosa Hacienda Nápoles, una enorme propiedad con zoológico privado, pistas de aterrizaje y extravagantes mansiones. Aunque Escobar era temido por su brutalidad, también se esforzó en construir una imagen de héroe del pueblo en Colombia. Financiaba viviendas para los más pobres, construía hospitales y canchas de fútbol, lo que le otorgó apoyo popular en Medellín. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por una ola de violencia sin precedentes. Su lema plata o plomo, soborno o muerte, se convirtió en una política de terror contra jueces, periodistas, políticos y policías que intentaban detenerlo. Entre sus crímenes más notorios se encuentran el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y la explosión de un avión de Avianca en 1989, donde murieron 110 personas. A finales de los años 80, su influencia comenzó a desmoronarse cuando el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, intensificó su lucha contra el narcotráfico. En 1991, Escobar negoció su entrega a las autoridades con la condición de construir su propia prisión, la Catedral, donde vivía con lujos y seguía operando su negocio. Sin embargo, tras descubrirse su poder dentro de la cárcel, el gobierno intentó trasladarlo, lo que llevó a su fuga en 1992. Comenzó entonces una cacería implacable. Grupos de élite de la policía colombiana, con apoyo de la DEA y grupos paramilitares como los Pepes, lo persiguieron durante meses. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un equipo especial lo localizó en un barrio de Medellín. En un enfrentamiento, Escobar fue abatido en el techo de una casa mientras intentaba huir. Su muerte marcó el inicio del declive del Cartel de Medellín y cambió la historia del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, su legado sigue siendo objeto de controversia. Para algunos es un símbolo de violencia y corrupción, mientras que para otros es visto como un Robin Hood moderno. Su vida ha inspirado numerosas series, películas y documentales, manteniendo viva su historia en la cultura popular.